Buenas tardes tengan todos mis estimados hermanos y amigos. La gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. En esta hora quiero anunciar la palabra del Señor para todos ustedes, para la mayor gloria de Dios y el mayor bien de todos los que nos puedan escuchar, nos puedan ver a través de este canal de YouTube. Quiero compartir con ustedes la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, en el capítulo 7, a partir del verso 23 hasta el verso 25, donde la palabra de Dios dice de la siguiente manera: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puedes también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y en este momento voy a compartir la palabra de Dios bajo el título Una salvación eterna. Una salvación eterna. Gloria al nombre del Señor. Y quiero comenzar diciendo lo que el texto sagrado nos muestra. El escritor inspirado, el autor sagrado, movido por el Espíritu Santo, comienza en esta carta a hacer una comparación entre los sacerdotes que ministraban en el tiempo que existía el templo de Salomón allá en Israel. Aquellos sacerdotes que habían sido ordenados por Dios, ellos tenían que presentar sacrificios delante de Dios. El pueblo no podía venir directamente, tenía que venir a través del sacerdote, a través de un sacrificio. Muchos de estos sacerdotes se turneaban, venía uno y venía otro, venían por turnos. Nadie nunca podía dejar de pararse este acto de los sacrificios. Ellos no podían sentarse. Y a causa de que, como todos los hombres débiles y mortales tenían que morir, ellos no podían continuar. Ellos no podían continuar. Tenía que venir luego el hijo, y luego el nieto, y luego el bisnieto, y así sucesivamente. Una serie de mediadores tenían que ocupar el oficio sacerdotal. Comparando el escritor sagrado a estos sacerdotes con el Señor Jesucristo, él dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, incontables, debido a que por la muerte no podían continuar, no podían hacer algo eterno, algo para siempre, porque eran débiles y como cualquiera de nosotros tenía que morir. Pero él dice, más este, refiriéndose al Señor Jesucristo, dice, por cuanto permanece para siempre. Es decir, el Señor murió en la cruz por nuestros pecados, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. El poder de Dios le levantó suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. El texto dice, este permanece para siempre, es decir, resucitó, venció la muerte para no morir jamás, para no morir más nunca, vivir para siempre, el poder de una vida indestructible. Entonces el texto dice, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Es decir, un mediador que no cambia, que no es débil, que no es terreno. Es decir, un sacerdocio que no cambia, inmutable. Y entonces él dice, nos declara esta salvación tan grande que podemos recibir y tenemos en Cristo. Por lo cual puede también, escucha esto, salvar perpetuamente. Mira la salvación que se ofrece en Cristo Jesús. También puede salvar perpetuamente, bajo la base de que tiene un sacerdocio inmutable, bajo la base de que permanece para siempre, que no muere, que no morirá jamás, que venció a la muerte con poder para aniquilarla, no tiene parte con él la muerte. En base a eso, dice, puede salvar perpetuamente, salvar para siempre. Ahora, ¿salvar de qué? Salvar del poder del pecado, porque el pecado no está en los ojos, el pecado no está en las manos, el pecado no está en los pies,
El pecado no está en la cabeza, en lo que tú piensas. El pecado no está en tu boca, en lo que tú dices. No está en los lugares a donde tú vas. No está en tus pies. El pecado está en el corazón. Desde que el pecado entró al mundo, a la humanidad, entró al corazón del hombre, corrompiendo al hombre por completo, reduciéndolo a la esclavitud, reduciéndolo a la muerte, reduciéndolo a una enemistad contra Dios. Pero el Hijo de Dios, el que permanece para siempre, el que tiene un sacerdocio inmutable, dice, también puede salvar perpetuamente, salvar para siempre. ¿De qué? Del poder del pecado. En primer lugar, Cristo salva del poder del pecado, porque cuando Él murió en aquella cruz y resucitó entre los muertos, venció el poder del pecado, aniquiló el poder y la influencia del pecado, de tal manera que los que venimos a Cristo somos libertados del poder del pecado. El pecado no se enseñorearía más de nosotros. Somos pecadores, pero pecadores libres, pecadores salvos, pecadores en un proceso de santificación. Ya el pecado no nos domina. Entonces Cristo puede salvar perpetuamente. ¿De qué? Del poder del pecado. ¿De qué más puede salvar el Señor Jesucristo? El texto, no, la Biblia en su conjunto nos muestra que el hombre, desde que cayó en pecado se volvió un esclavo de Satanás. No solamente es un esclavo del pecado, sino que también queda bajo la tiranía de Satanás y de los demonios. Pero cuando Cristo liberta, cuando Cristo salva perpetuamente, salva del poder de los demonios, del poder del diablo. La palabra del Señor dice, en 1 de Juan capítulo 3, verso 8, todo el que practica el pecado, una palabra dura, es del diablo. Escucha esto, no todo el que comete pecado. Dice, todo el que practica, que vive en el pecado, que el pecado es su vida, su hobby, su costumbre. Todo el que practica el pecado, el texto dice, es del diablo. Pero luego dice de manera triunfante, mas para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es decir, que a quien Cristo salva, lo salva del poder del pecado, pero también lo salva, escúchame esto, del poder de Satanás. Satanás ya no lo dirige, Satanás ya no lo gobierna, Satanás ya no es su amo, ya Satanás no lo inclina a hacer el pecado, ya no lo inclina a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque ha sido salvado por Jesucristo, ha sido salvado perpetuamente del poder de las tinieblas, ha sido hecho libre, ha sido hecho una nueva criatura. Ahora, la Biblia nos dice una cosa más, que Cristo salva de la condenación eterna, salva del poder del pecado, salva de la obra y de la influencia de Satanás, pero también salva de la condenación eterna, porque la paga del pecado es la muerte y la condenación, la separación del alma del cuerpo y la separación del ser entero de Dios para siempre. Pero Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente, salvar para siempre. ¿Salvar de qué? Salvar de la condenación eterna, del infierno, de la justa condenación que recibirán todos los que rechazan el amor de Dios en Cristo Jesús. Cristo dijo mientras estuvo en la tierra, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna. No irá a la condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es decir, que la salvación de Cristo es tan grande, tan maravillosa, que te salvará para siempre de la condenación eterna. Pablo escribió y dijo, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es decir, se acaba la enemistad. En Cristo somos reconciliados con Dios. Volvemos a la amistad con Dios. ¿Por qué? Porque Él venció el pecado, porque Él venció a Satanás, porque Él pagó la deuda que tú y yo teníamos. Tú y yo teníamos una justicia. La humanidad tiene una deuda con la justicia divina por causa de su pecado, pero Cristo la clavó en la cruz. Cristo pagó en nuestro lugar. Y si tú vienes en arrepentimiento y fe a Él, entonces tú serás salvado perpetuamente de la condenación eterna. Ahora bien, siguiendo el orden de nuestro texto, él dice, por lo cual también puede salvar perpetuamente, liberar, perdonar, recibir, aceptar para siempre. ¿A quiénes? Mi texto dice,
a los que por Él se acercan a Dios. Esto es algo importante, contundente. ¿A quiénes salva? A los que por Él se acercan a Dios. Hay una sola forma de acercarse a Dios. Hay un solo camino por el cual acercarse a Dios. Hay una sola persona por la cual podemos ir a Dios. Hay un solo puente por el cual podemos pasar del pecado a la salvación. Y es Jesucristo, el Hijo de Dios. Tendré que ofender la conciencia religiosa de muchos, porque se enseña en el mundo que hay muchos mediadores, que hay muchos señores, que podemos acercarnos a Dios a través de cualquier santo, a través de cualquier imagen, a través de cualquier muerto. No, 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 no. Mi texto dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente, liberar, perdonar, dar vida eterna, liberar del poder del pecado, de la tiranía del diablo, de la condenación eterna. ¿A quién? A los que por Él, los que por el medio de Jesucristo se acercan a Dios. San Pablo escribe en su carta a Timoteo, en su primera carta, en el capítulo 2 y en el verso 5. Él dice, porque hay un solo Dios, no hay discusión, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo el Señor. Jesucristo, el Hijo de Dios que se hizo hombre. Jesucristo hombre, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Y tenía que ser así, porque las Escrituras nos enseñan que Jesús de Nazaret es el glorioso Hijo de Dios, que se encarnó, que entró en el mundo, que se hizo humano, pero sin dejar de ser Dios, sin dejar de ser divino. Es decir, la naturaleza divina del glorioso Hijo de Dios asumió una naturaleza humana. Su naturaleza divina la unió a una naturaleza humana, inmaculada, perfecta, sin pecado, en el vientre de la bienaventurada María, y nació en esta tierra el glorioso, el santo Hijo de Dios, el único que nació sin pecado. En el cumplimiento del tiempo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, Él vino para libertarnos de la condenación eterna, del poder del pecado. Él vino a salvarnos perpetuamente. Por eso, por el único que puedes acercarte a Dios es por medio de Jesucristo. Si lo haces por otro lado, estarás perdido. Estarás perdiendo el tiempo, estarás pecando, estarás amontonando más condenación sobre tu cabeza y sobre tu vida. El texto dice, mas por cuanto permanece para siempre, dice el texto, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Dicho de labios del propio Señor Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando vemos en el libro de Apocalipsis una figura simbólica de una ciudad resplandeciente, una ciudad de oro, y allá en el capítulo 21, hasta cantamos un coro. Oh Jerusalén, qué bonita eres. Y decimos así, calles de oro. Pero cuando tú lees el texto, no dice en plural, dice en singular. Y la calle de la ciudad. Es decir, que para entrar a la ciudad había una sola calle. Esa calle es Jesucristo. Una única calle para entrar a la ciudad eterna, a la ciudad del Dios de la gloria, a la Jerusalén de arriba, a la Jerusalén celestial, a la nación de nuestro gran Dios y Salvador que está arriba, en los cielos. Y un día habitará Dios con los hombres, aquí en esta tierra regenerada y transformada. Es decir, no hay forma de acercarse a Dios sino por medio de Jesucristo. No por medio de los ángeles, no por medio de los ángeles, no por medio de las criaturas perdidas y extraviadas, no por medio de los apóstoles, por medio de Jesucristo, porque Él tiene un sacerdocio inmutable, por cuanto Él permanece para siempre. Él es el único digno delante de la presencia de nuestro Dios. No te equivoques, amigo. Ven a la salvación eterna. Y esa salvación eterna está solo por Jesucristo, el Hijo de Dios. Mi texto termina y yo con él.
Mi texto dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Y el texto dice, viviendo siempre para interceder por ellos. Qué gloriosa noticia. Qué cosa tan maravillosa, amigo. Por cuanto permanece para siempre, te puede salvar para siempre, perdonándote, libertándote, dándote vida eterna, si te acercas a Dios por medio de Él. ¿Por qué? Por cuanto Él no puede morir, Él vive para interceder siempre por los que se acercan a Dios por medio de Él. No solamente te salva hoy, te salvará para siempre, porque Él está a la diestra de Dios. El glorioso Hijo de Dios que resucitó de los muertos está a la diestra de Dios. Él está allí y desde ese lugar de gloria, de poder, de magnificencia, vive para interceder, vive para suplicar a favor de los que se acercan a Dios por medio de Él. Los santos no pueden hacer eso, los pecadores no pueden hacer eso, los ángeles no pueden hacer eso. El único que vive para siempre, el único que puede interceder para siempre por todos nosotros en esta vida y hasta el día de la eternidad, se llama Jesucristo, el glorioso Hijo de Dios. Hoy, en esta tarde, te llamo a que depongas tus armas. Ríndete a Jesucristo. Abandona la soberbia y la enemistad y ven en arrepentimiento y fe a Jesucristo. Ven a Él. Él te va a recibir con los brazos abiertos. Él te va a llevar a Dios. Él te va a llevar al Padre. Él es el único camino. Él es la única verdad. Él es la única vida. Él es el eterno y glorioso Salvador y por tanto es el único que te puede dar una eterna salvación. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.